en especial a nuestro ponente, al doctor José Julio Goicoechea Elías, y a todos los participantes presentes en esta segunda sesión del Diplomado Internacional de Especialización en Violencia Familiar, Sexual, Género y Feminicidio, organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico, asimismo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, sábado 12 de marzo, viene a ser el interés superior del niño, que será desarrollado por el doctor José Julio Goicoechea Elías, quien es doctor en Derecho, magíster en Derecho Civil y Comercial, abogado por la Universidad Particular San Martín de Porres, docente de posgrado en la Universidad Privada de Tacna, Universidad Nacional Federico Villarreal, y también ha sido juez superior en el Distrito Judicial de Ica. Muy bien, pasamos a cederle la sala a nuestro ponente para que dé inicio a la misma. Muchas gracias. Gracias, Milward. ¿Me pueden ver, no es cierto? Sí, doctor. Sí, solamente agregar, bueno, es malo hablar de uno, ¿no? Pero no me gusta ser ingrato con dos casas de estudio, sobre todo una, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, donde también dictamos ahí en Tacna, en la Escuela de Posgrado, y la Universidad en Lima, donde estamos trabajando, que es la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Bueno, gracias por la presentación, muy amable por sus palabras, doctor. Me han convidado el día de hoy para dar una conferencia sobre el interés superior del niño, pero revisando el diplomado vemos que tiene que ver con interés superior del niño, violencia familiar y feminicidio. O sea, vamos a tratar de abarcar un poco de estos temas. De verdad no soy mucho de usar diapositivas, me parece que uno debe oralizar, que es más importante la oralización y ayuda a una mejor comprensión. Pero en las láminas que le voy a compartir, son pocas, son 11 láminas, con poca letra, poco texto, nos van a ayudar a internalizarnos en el tema. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya la pueden ver? Sí, doctor, ya se puede ver. Ok, muchas gracias, doctor. El tema que nos convoca el día de hoy es el interés superior del niño. Interés superior del niño, ¿no? Es un eje, pues, es un eje básico, un eje fundamental, ¿no? En cada proceso donde interviene un niño, una niña o un sujeto adolescente. Ahora, el tema vamos a ver si se cumple o no. Yo les voy a contar experiencias profesionales que he tenido en Lima. Forma parte esto de la protección integral de los derechos de la niñez. Ahora, tiene un reconocimiento como tal, un reconocimiento universal desde la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños. Estamos hablando de 1924, la Sociedad de Naciones, que es el antecedente directo de la Organización de las Naciones Unidas. Luego también se ve reflejada ya en el año 1989 en la Convención sobre los Derechos de los Niños y Niñas, y antes de esa convención los niños eran personas ignoradas, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, yo ya tengo más de 30 años como abogado colegiado, y escuchaba pues que se hablaba de hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, conceptos pues que de verdad que el diccionario de la lengua española es muy generoso en cuanto a sinónimos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera humillantes, retrógradas, discriminatorios, podemos seguir dándole con palo. Ahora, tratemos de conceptualizar el tema que es materia de estudio, ¿no? El interés superior del niño es un principio fundamental y de aplicación obligatoria en los procesos de niñez y adolescencia. Nosotros conocemos ya a esta altura del campeonato que el tercer pleno casatorio civil señala, pues, expresamente, palabras más o menos, que en todo proceso donde estén en juego los intereses del niño, el juez debe resolver lo más conveniente a ello. Lo más conveniente a ello. También tenemos la Convención de Belén do Pará. Podemos seguir conceptualizando el interés superior del niño, ¿no? Marcando que es potenciar los derechos a su integridad física y psíquica, que persigue una evolución, un desarrollo, una integración en un ambiente sano, implementado de manera agradable, que tenga como fin
su bienestar general. Y acá me quiero detener, ahí está Jordi Ferrer Beltrán. Hablemos sobre el entorno, ¿no? Hay un video en YouTube del maestro catalán Jordi Ferrer, un especialista en este tema de la prueba. Yo la semana pasada he terminado de dictar 6 semanas en la Universidad Nacional, en la Escuela de Posgrado, ahí en Tacna, en la Basadre, el curso de la teoría de la prueba en el proceso penal. Y hay algo que para mí es fundamental. En las escuelas, miren, no les hablo de posgrado, les hablo desde pregrado, no se dicta la asignatura de argumentación jurídica. La argumentación jurídica es súper importante, doctores, porque la argumentación jurídica nos brinda, perdón mientras tomo mi matecito porque hace frío acá en Lima, conceptos distintos a los del derecho. Claro, en derecho penal, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de tutela de derechos, prisión preventiva, cuáles son los 5 presupuestos, qué dice la casación 626 de Moquegua, qué dice el acuerdo plenario del 2019, qué sé yo, qué es una audiencia de control de plazos, una apelación de prisión preventiva, etcétera. Son conceptos que ustedes les enseñan en la universidad, pero la argumentación jurídica nos regala conceptos de interpretación, integración, obiter dicta, ratio decidendi. Por poner un ejemplo, vamos a tratar de simplificar esto. Ponderación, derrotabilidad de la norma. Existen 3 maneras de aplicar la norma, la ley, norma entendida como ley en el tiempo. Son 3, no hay más. Ya sabemos que el derecho tiene 3 dimensiones, hecho, valor y norma. Pero aplicar la norma en el tiempo tiene 3 posibilidades, o se da de 3 maneras. La aplicación inmediata, a partir del día siguiente de la publicación de la norma en el diario oficial, que sustenta, es la base para la teoría de los hechos cumplidos. La aplicación ultraactiva, cuando la norma va a regir relaciones a futuro. Ejemplo de ello fue el nuevo Código Procesal Penal, que está por cumplir 18 años en meses. El nuevo Código Procesal Penal, que comenzó con un plan piloto en Huaura, hasta que el año pasado aterrizó en Lima Centro. Era increíble de que existe un código para todo el país, y en Lima, en la capital de la República, donde se concentran la mayor cantidad de procesos, no existiera. Estuviéramos en la época de la carreta. Y la interpretación retroactiva en materia penal cuando favorece al interno. Pero existen 2 teorías que explican la aplicación de la norma en el tiempo, y esto es argumentación jurídica. Por un lado, los hechos cumplidos, y por otro lado los derechos adquiridos, los hechos cumplidos que van de la mano con la interpretación de la norma jurídica, y los derechos adquiridos que van con la integración de la norma jurídica. ¿Y cuándo se integra un sistema? ¿Cuándo se procede a la integración? Basta que una sola norma en todo el sistema jurídico no sea aplicable a una situación jurídica en concreto para que podamos conversar con toda seguridad de que ese sistema dejó de ser heterogéneo. ¿Y qué tiene que ver esto con el interés superior del niño? Tiene que ver mucho. Porque los jueces no siempre... A ver, para interpretar la norma está la más fácil de todas, la literal, cuando la misma norma, por la claridad de su redacción, expresa su significado. Pero como los jueces no siempre resuelven casos fáciles, tienen que recurrir a otro tipo de interpretaciones. La extensiva, buscando el espíritu de la norma; la exegética, yendo al artículo preciso; la sistemática, buscando todo el sistema; tenemos la teleológica; tenemos la doctrinal, que es la que hacen los estudiosos del derecho; tenemos la auténtica, que para mí no es una interpretación, porque más es una aclaración del desaguisado que hizo el autor cuando redactó la norma y nadie lo entendió. Perdón, y tenemos también la judicial, que es la única que vincula jurídicamente a las partes en el sentido de la decisión. Pero ¿qué pasa cuando el juez no tiene una norma que le solucione el caso concreto? Si los jueces se pueden apartar hasta de un precedente vinculante, lo cual no quiere decir que el precedente pierda su vinculancia. La perderá con arreglo a ese caso concreto. El juez tiene que integrar, porque el juez no puede dejar de administrar justicia. ¿Y cómo integra el juez? Llenando los vacíos, recurriendo para llenar esas lagunas a las fuentes formales del derecho, ¿no? Costumbre, doctrina y jurisprudencia. Pero ¿qué es lo que ocurre en un caso de familia?
en un caso de familia, ¿no? Y ahí les he puesto el repensamiento de la prueba ilícita para que ya me puedan entender a dónde quiero aterrizar con mi helicóptero, ¿no? El entorno es circunstancias familiares, de amor, confianza y educativas de la que el niño o niña adolescente se va a rodear. A ver, nosotros en Lima, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, tenemos un programa de voluntariado donde a las chicas que estudian pregrado, yo vengo a ser una especie de maestro de prácticas donde ellas van, porque en el Poder Judicial no hay prácticas, solamente dice siglas, lo conocen ustedes, y atienden a la población más necesitada. Y hemos visto casos, y tengo la ventaja de que en ese curso los jueces superiores, jueces especializados, entran a mi clase de pregrado por la amistad que hay y participan activamente con las chicas. Entonces, yo le pregunto a un juez, vamos a poner un caso, el repensamiento de la prueba ilícita, para que ya me puedan entender, y no sé si he sido claro en mi monólogo. ¿Qué pasa ahora que estamos en pandemia, que las audiencias son virtuales? En un caso de tenencia, voy a poner dos ejemplos. En un caso de tenencia, donde, a ver, primero voy a entrar por el de la prueba ilícita. ¿Qué pasa si una jueza, un juez, cualquiera de ustedes, muchachos, está por resolver un expediente? Y en una tenencia lo que se va a definir es con cuál de los dos padres se va a quedar la criatura. No es lo mismo que entregar un paquete o entregar el celular o este matero. No, acá lo que vas a disponer es con cuál de los dos papás se queda la criatura. Y a la jueza o al juez se le complica la decisión porque hubo una audiencia, pongamos que no estamos en pandemia, ¿no? Hubo una audiencia, vio a un papá preocupado, a una madre preocupada y a una criaturita callada. Caramba, se lo doy al papá, va a estar bien con el papá. Se lo doy a la mamá, va a estar bien con la mamá. ¿Qué hago? Y cuando la jueza está por resolver, preocupada por una duda que la carcome, le tocan la puerta del despacho. Agarro el termo, suena la puerta del despacho. La jueza va, no ve a nadie, caramba, están penando en el Poder Judicial. Pero al mirar hacia el suelo, ve un sobre. Y en ese sobre estaba su nombre, ¿no? A ver, estoy viendo acá el nombre de la señorita Lilia Marca, ¿no? Doctora Lilia Marca, urgente. Se agarra el sobre, abre el sobre y ve un USB. Vamos a poner que mi resaltador sea un USB. Y el USB te está diciendo, Lilia, ingrésame a la computadora, al equipo, proyéctame, tengo información que te interesa. Claro, Lilia lo que hace en ese momento es llamar al fiscal, llamar a los especialistas, a la gente del juzgado, para que sean testigos de lo que va a hacer. Y bueno, ingresa el aparato electrónico y se ve un video donde el papá y la mamá, que tan buena impresión le causaron en la audiencia, torturaban a ese niño. Y ahora Lilia se empieza a explicar por qué esa criatura estaba callada en la audiencia. Claro, ella se preguntaba, ¿no? Pucha, qué educadito este niño, qué buen papá, qué buena mamá, un gol por los dos. Punto para Perú por acá, punto para Perú por allá. Pero no era así. Y ahí viene la gran pregunta. Esa prueba no ingresó válidamente al expediente. Y esta casuística que les estoy proponiendo, yo se las planteé a jueces especializados de familia, que entraban en sesiones diferenciadas a mis clases cuando las doy en pregrado, no en posgrado. No estoy hablando cuando dicto un doctorado, en maestría, en pregrado, las chicas que vamos formando. Me gusta formar a las estudiantes desde que comienzan. Y por eso les digo, ay, cuando sean abogadas y no me saluden. Y vamos, una jueza, no les voy a decir el nombre, me dice, ¿no? Doctor, usted argumenta muy bien, pero ¿sabe cuál es mi posición? Yo estoy en contra de la ponderación. Porque lo que plantea el maestro catalán es repensar la prueba ilícita cuando colisiona con derechos fundamentales. Estoy en contra de la ponderación. ¿Por qué? Porque considero, siguiendo la postura del maestro Juan Antonio García Amado,
de que la ponderación atenta contra la predictibilidad de las resoluciones judiciales y más grave aún contra la seguridad jurídica. Claro, pero el derecho no es así. Pero si usted me argumenta, porque yo sé que usted argumenta más o menos bien, me dice, bueno, me reventó cohetes. Usted argumenta bien, me puede convencer, usted realiza bien. Y yo le digo, doctora, pero el derecho no es como la matemática. En derecho 2 más 2 le puede dar 29. En matemática 2 más 2 siempre va a ser 4. El derecho es, de todas las ciencias sociales, la más relativa. Y usted no puede resolver en plancha. Porque las leyes se dan en un espacio temporal. Y miren cómo estoy moviendo mis manos. Porque el juez no es como el adivino, yo no creo en esas cosas, ¿no? Pero que tiene una bola de cristal para ver más allá el futuro. Por lo menos yo no tengo la capacidad o la trascendencia para ver el futuro. No la tengo. No la tengo. Entonces, creo que usted tampoco. Le pregunto a otra jueza, otro día, especializada, también en el mismo sentido. Le pregunto a otro juez, no, me dijo, tú tienes razón. Porque acá está en juego el interés del menor. Y yo resuelvo hasta que no venga una orden, pero así a rajatabla de la presidenta de la Corte que me diga que no lo haga, de la Corte. No, acá está en juego el interés del niño. Y le pregunto a otro juez y me dice, no, yo lo que hago es inmediatamente agarro y pongo en conocimiento el hecho. Sí, le digo, pero ese pongo en conocimiento, ¿cuánto te demora? No, mira, eso es rápido, doctor, me dice, eso lo estamos haciendo en un máximo de 48 horas. ¿Y qué pasa si en esas 48 horas pasa algo? Y se produce lo que nosotros los abogados conocemos. Vamos a los procesos de violencia familiar. La violencia familiar, porque voy a hablar de la sustracción de la materia. La violencia familiar que se lleva con arreglo a la ley, creo que es 30.364, la ley si no recuerdo mal, tiene una connotación mixta, ¿no? Porque es de familia y tiene connotación también penal. Porque si el fiscal considera que los hechos que están plasmados, hablo del fiscal de familia, tienen connotación penal, le corre traslado al de igual categoría en sede penal. Ahora, el juez de familia te va a dar las medidas cautelares. Te las va a dar porque te las da. Por lo mismo que estamos explicando. Porque el juez de familia no sabe si le está diciendo la verdad o no. Y ante la duda, estornuda, porque ese es el sentido de la norma. ¿Qué pasa si el juez no diera las medidas de protección y se produce un accidente de consecuencias fatales? ¿Sabe qué? Voy a sentenciar y fundada la demanda. Doctor, ya no se preocupe, ya lo enterramos ayer, ya lo enterramos. Y lo que es más grave, porque esto también atenta contra la presunción de inocencia, el hecho de que den las medidas de protección. Y el hecho, también que atenta contra la presunción de inocencia, es que los jueces, por tratar de aligerar la carga, en la gran mayoría de casos en procesos de violencia familiar, prescinden de la actividad probatoria y se van de frente a la sentencia, 0 audiencias. A mí me ha tocado en el consultorio, ¿no? que venían señoras y me decían, doctor, se me pasó la mano, lo que pasa es que este pata estaba con la vecina, le hacía ojitos y ahora le están haciendo problemas en el trabajo. Ese es un tema, es todo un tema. ¿O qué pasa en las audiencias? Vamos a poner otro ejemplo de tenencia, interés superior del niño, virtualidad. Estamos en la época de la virtualidad. Llega la notificación, el menor obviamente está con uno de los padres, generalmente es con la madre. Y la notificación llega señalando que dentro de 10 días o dentro de una semana va a haber audiencia. Dentro de 10 días o dentro de una semana va a haber audiencia. ¿Ustedes creen de que ese papá o esa mamá en esa semana no le va a estar, como se dice criollamente en el barrio, cargando los dados contra el otro progenitor al menor? Acuérdate a que tu papá no te llevaba cuando lo pedí, acuérdate a que tu mamá te gritoneaba.
entonces esa prueba va a estar contaminada. Y es más, que no se sorprendan que muchas veces el menor está mirando hacia un punto fijo. ¿Por qué? Porque le están direccionándola. Yo he visto casos en Lima, me piden a veces que acuda como abogado de oficio porque la universidad tiene un convenio con la Corte de Justicia de Lima Este y a veces los jueces, en casos que encuentran un poquito complicados, me dicen, doctor, apóyenos si no se le cruza con una audiencia. Yo he visto audiencias donde en una declaración en cámara Gesell, una niñita, donde la madre había denunciado tocamientos indebidos a un agente infractor, por eso que se ven en el juzgado de familia, es un tema de connotación penal, señalaba de que había sentido un líquido viscoso refiriéndose al semen. Una niña de 7 años. Y acá lanzo la pregunta. ¿Ustedes creen de que una niña de 7 años puede, con toda claridad, con una lucidez meridiana, referirse o conocer ese término viscoso? Ahí la dejo picando. Entonces tenemos que Jordi Ferrer se hace esa pregunta, ¿no? Sobre la necesidad del repensamiento de la prueba ilícita. Miren, éramos tan felices. Yo les voy a contar, primero quiero realizar esto, ¿no? ¿Qué queda para los jueces de familia? Estudiar cada caso concreto, analizar los factores que inciden en lo que más le interesa al niño, lo que más le conviene, y garantizarle el goce y el disfrute de cada uno de sus derechos. Hace 2 meses, en otra audiencia me pidieron que intervenga. Miren este caso. A un menor de 15 o 16 años, el fiscal, yo he visto audiencias donde el fiscal suelta en casos de delitos contra la libertad sexual, agentes infractores, juzgado de familia, los nombres de la agraviada, diestra y siniestra. Y cuando le digo, miren, yo no estoy defendiendo a la menor, yo estoy defendiendo al agente infractor, pero sí le voy a dar una recomendación al Ministerio Público, eso no se hace. Y la fiscal, porque nunca pierde, no, lo que pasa es que las partes tienen derecho a enterarse, doctor, con todo respeto, sobre eso no voy a replicar, mejor se hubiera defendido callada. En eso podría tener razón el abogado. Pero el caso que les voy a decir, ¿no? Estudiar cada caso concreto al que me voy a referir. A este menor, la policía le había sembrado 32 bolsitas de marihuana. 15 años, un niño, 16 años. ¿Y cómo demuestro yo que era mentira en la audiencia y le empiezo a refutar todas sus pruebas al fiscal? Porque la policía hace la intervención en la comisaría, no en el lugar donde ocurren los hechos. Y después, cuando se dan cuenta del error, tratan de cambiar el parte. Yo he puesto en conocimiento ese expediente de la Dirección de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Y recuerdo que invité a mi clase el año pasado, compartí en pantalla en la audiencia y después lo compartí invitando al secretario del Inspector General de la Policía Nacional del Perú, al comandante Samuel Contreras. Y el comandante Contreras en mi clase, con chicas de pregrado, se le caía, ya miren, comandante es un tipo duro, se conmovió y pidió disculpas a nombre de la Policía Nacional del Perú por lo que estaba viendo en pantalla. Pero ¿a dónde quiero llegar? Miren, estudiar cada caso concreto. Terminada la audiencia, me llama por WhatsApp la jueza y me dice, no, doctor, quiero felicitarlo, pero usted es bien abusivo porque el fiscal es fiscal de familia. Ahí viene el primer problema. Interés superior del niño. Miren de qué estamos hablando desde que he comenzado con esta charla monólogo. Cuando yo dicto en el posgrado siempre digo, este es el minuto del ciudadano, cuando empiezo a hacer un monólogo. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del niño o de que el fiscal no esté preparado? No, es que ahí dice de que él había el examen toxicológico arroja positivo. ¿Y eso qué tiene que ver? Le digo, si los rastros de marihuana duran 72 horas en el cuerpo.
Y dice esto, tampoco. Le objetamos todas sus pruebas, una por una. Se quedó sin caso. El fiscal no tiene caso. Un niño estuvo, y el fiscal avaló eso, detenido 10 días en la comisaría por una siembra que ni por el peso daba de 32 bolsitas de marihuana, y no se lo quisieron dar ni a su madre cuando fue. Entonces, ¿por qué nos llenamos la boca por jirones y plazas hablando del interés superior del niño? Si en la práctica ocurre esto. Y ahí viene la diferencia entre el deber ser y el ser. Cuando ustedes están en la universidad en Tacna, sus profesores, tengo muchos amigos en la privada, un saludo si están escuchando a Renzo Yufra, a Juancito Soloburen, les enseñan el deber ser, ¿no? ¿Cómo debería ser el derecho? Qué lindo, qué bonito es el derecho, estamos en el país de Alicia, el país de las maravillas. Pero el ser, ¿cómo es el derecho en realidad? Se lo van a encontrar ustedes cuando vayan a una comisaría, cuando vayan a un tribunal, cuando vayan a una audiencia de control formal, cuando vayan a un juzgado unipersonal o un juzgado de familia. Oiga, pero esto no es lo que me habían enseñado en la universidad. No, nosotros las preparamos a las chicas de otra manera. Primera clase, tercer ciclo, redáctame una demanda y la clase que viene me lo realizas. Hazme un alegato de apertura, doctor, no, la que sigue, así tienen que trabajarse. Pero en el caso concreto, me llama la jueza, me dice, doctor, usted, sí, le digo, pero ya le paso el trapo también a la jueza, pero la pregunta es, ¿y la jueza no estaba en obligación de conocer el caso? Ese niño ha estado 10 días durmiendo en un calabozo, con delincuentes a su costado, con un trauma que va a durarle toda su vida. Francesco Carneluti, en sus lecciones sobre derecho procesal penal en 4 tomos, preguntaba, ¿no? Al imputado lo llevan a un proceso, entre comillas, debido proceso, donde el fiscal lanza, como si fuera una retrocarga, preguntas inductivas. Inductivas porque inducen a una respuesta en sentido afirmativo. Di que tú robaste, di que tú golpeaste, di que tú fuiste, di. ¿Y qué pasa? Se pregunta el maestro. Cuando después de 4, 5, 7 N sesiones, el juez, aplicando tutela judicial efectiva, decreta inocencia. ¿De qué manera el Estado te resarce de ese estado de humillación, valga la redundancia, que es ponerte por un nivel inferior al del resto de los mortales, llevándote a juicio, a tirarte en cara miserias humanas y después de 7 o 8 audiencias públicas decirte que eres inocente? No hay ninguna. Como cantaba el Cano Estremera, que en paz descanse, con la orquesta mulense, no hay manera, Filomena. Pero es lo que hay. Y como escuché alguna vez a Alberto Binder en una conferencia, nosotros los abogados hemos permitido que se consienta un derecho penal para los pobres. Porque si el interno está en la cárcel y no tiene que comer, afuera tampoco porque es pobre. Y si se muere en la cárcel, también. Privar a una persona de su libertad, salga un poco el tema de familia, no es solamente atentar contra la libertad como derecho humano fundamental, es atentar contra casi todos los derechos, si no son todos, que están en la Constitución. No la llamo Carta Magna porque la Carta Magna es una sola, es el manifiesto de Juan Sin Tierra, el año 1215. El derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, un trabajo bien remunerado, el derecho a la salud, el derecho a la economía, el derecho, qué sé yo, hasta el interés superior del niño cuando hay hijos de por medio. Entonces la pregunta que nos hacemos o nos debemos hacer a esta hora es, ¿el interés superior del niño, esas 5 palabritas, son un derecho fundamental, son un principio fundamental o son letra muerta? Antes de ayer tuve una apelación, no tiene que ver con la conferencia de hoy, de prisión preventiva, donde le dije al juez, al gerente municipal, un caso mediático en Huacho, no me declaran fundada la apelación sin ninguna prueba, por simples dichos que no han sido corroborados incluso.
Le dije, señor juez, ¿sabe lo que está pasando? Le dije al presidente Sala, y lo digo con el debido respeto. Lo digo con el debido respeto. Que si mañana una persona dice que usted es ladrón y yo soy ladrón, cosa que está muy lejos porque somos personas de bien, el fiscal a las 48 horas nos está pidiendo prisión preventiva. ¿Qué queda para los jueces de familia? Prepararse. Pero si no estudian argumentación jurídica, va a haber un gran problema. Van a tener esta mirada del derecho. Veo el árbol que está al frente. Si yo estudio argumentación jurídica y sé argumentar, puedo distinguir todo el bosque. Por eso es que yo no soy, respeto mucho al maestro Juan Antonio García Amado, sé que está un montón de veces en Tacna, es un capo total, pero no comparto su postura. Yo estoy por el lado de Robert Alexi, por el lado de el maestro Manuel Atienza. ¿Por qué ponderación? Es lo que debe haber. Y es lo que deben aplicar los jueces. Alguna vez le preguntaron a don Ricardo Palma, don Ricardo, ¿cuál sería la ley que usted haría para que todo esto mejore? 50, 60 leyes, más trabajo, más educación, campañas contra el cáncer, qué sé yo. Deporte para que los niños se olviden del vicio. No, yo daría una sola ley, una ley que diga que se cumplan todas las leyes, porque leyes tenemos. El problema es el agente que va a operar sobre la norma. ¿Qué es lo que deben evaluar los jueces? Expresión y deseos de los niños, niñas y adolescentes, el entorno familiar de los niños y niñas y la predictibilidad. Técnicas para determinar el interés superior del niño, acompañarse de expertos y expertas, psicólogos, terapeutas. En los juzgados especializados de familia, entiendo que en Tacna también hay módulos interdisciplinarios, donde hay médicos, hay psicólogos, hay cámara GESEL, hay sala de visita para aquellos casos en que los padres pues tienen una conducta un poquito equivocada, que lo puedan ver, porque debe primar el interés del niño, ¿no? Perspectiva social, con trabajadores sociales, creo que no mencioné eso, pedagogos, médicos, eso es lo que se llama el equipo multidisciplinario. Las reglas de Beijing son respetadas, son aplicadas en lo que tiene que ver en lo que es materia del derecho de menores. Prohíben la aplicación de registros de menores delincuentes en casos subsiguientes en los que esté implicado el sujeto cuando ya sea adulto. Básicamente esto es lo principal, ¿no? El Estado debe respetar la dignidad del menor, propender a su reinserción y su intervención debe ser mínima, no procede incorporar la huella genética de un menor en un registro de condenados. Y quiero contarles otro caso. Y esto ocurrió en Lima, lo pude ver. Estaba yo en el consultorio jurídico de la universidad, ¿no? en Lima, y de pronto veo un niño, un angelito, 8 años, 7 años. ¿Qué pasa? Me voy a sacar los lentes y me guiña el ojo y me hace así. Yo le guiño el otro ojo y le hago así. De pronto, habrían pasado 15, 20 minutos, empiezo a hacer una ronda, yendo por cada puerta, por cada despacho judicial, viendo cómo mis alumnas estaban siendo atendidas por los jueces que le daban prácticas, incluso ellas hasta desde cuarto ciclo redactaban sentencias con la ayuda de los jueces que le daban las plantillas. Entonces era una educación intensiva. Y veo a las juezas de familia conmovidas llorando. Lo primero que uno piensa es que una persona había partido del más acá, hacia más allá, hacia otra rumba. Y estaba por dar el pésame, ¿no? Pero algo pues te enseña, la experiencia te enseña primero a averiguar y consultar qué ha pasado. ¿Qué había pasado? De que esa criaturita, estamos hablando del interés superior del niño, y yo les estoy contando casos prácticos que yo he visto, que no me los han contado, incluso los tengo registrados, uno de ellos en video, pero no voy a compartirles el video de la audiencia en esta sesión. Me hubiera gustado, pero no es el tema. La abuelita había llevado a ese angelito a ponerlo a disposición del Poder Judicial. ¿Qué había ocurrido? El papá de la criatura había abandonado a la mamá
y la mamá había iniciado otra relación convivencial, ¿no? Era conviviente, segunda temporada de Netflix. Algo aparentemente normal en esta sociedad, ¿no? Y yo cuando me casé tuve que ir a pedir la mano a mi esposa, pero ahora ya no es así. Ya no es así, ahora los muchachos se casan cada vez más niños. Y tengo 12 años felizmente casado. Segunda convivencia, hasta ahí normal. Pero estoy tratando de aguantarme, ¿no? Pero voy a decir la palabra, el desgraciado del conviviente agarraba ese angelito y sumergía, cuando le molestaba sus actitudes, su cabeza en agua. Lo torturaba. En la ducha le sumergía la cabeza en agua. Y la mamá consentía eso. Ustedes ahorita internamente, chicos y chicas, pueden estar haciéndose una idea de qué palabra utilizarían para definir a esa madre. Y recuerdo un libro de Enrique Barsi, Divorcio, Filiación y Patria Potestad, donde él tenía una frase que puso por escrito que me quedó grabada. Fácil es traer un hijo al mundo, lo difícil es ser padre o madre. Padre no es el que engendra, padre es el que cría, igual la madre. Y vamos, la señora, porque la madre, no quiero lanzar una palabra ofensiva, estoy que me aguanto la lengua en los labios, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, se fuga con este desalmado y dejan al niño con la abuelita. La abuelita, una persona mayor, no se sentía en capacidad de poder criar al niño. Y lo lleva al juez para ponerlo a disposición del Poder Judicial. Y los jueces y las juezas, que son duros, ¿eh? Están acostumbrados a ver este tipo de, o sea, casos de familia, pero este era un caso que te tocaba, yo lo cuento y me sigo conmoviendo. Le aconsejaron a la señora en todos los tonos de que no iba a estar mejor cuidado que con ella, la abuelita, la criatura, que ponerlo a disposición del Estado en un albergue. Ustedes saben cómo están los albergues en este país. Pero ese niño, en ese momento empezaron a salir oficios para la policía, para la comisaría, para los bomberos, para fiscalía. Está monitoreado día por medio. Y eso ocurrió acá en el Perú, y yo lo he visto. Y llegamos al tercer pleno casatorio civil. ¿Qué dice el tercer pleno casatorio civil? Me permito leer. En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, el juez tiene facultades tuitivas, y en consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, como los de eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones en atención a la naturaleza y los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la resolución de la Constitución Política del Estado. Pero miren, miren, una vez, estando yo en el despacho de uno de los jueces de familia, le digo, oye, no les quiero decir los nombres de los jueces, ¿no? Dame una sentencia, un expediente que esté archivado para trabajarlo con mis enanas, quiero plantearles un caso para la clase que voy a tener en la universidad. A ver, llévate me dice. Y me lleva un expediente de contravención por maltrato psicológico. Contravención es cuando es menor contra menor, ¿no? Contravención por maltrato psicológico, cuando hablo de maltrato psicológico, me estoy refiriendo al bullying. Y hablamos de argumentación jurídica. Me preocupan dos cosas, que estando acreditado el bullying en el expediente, acreditado, la jueza sentenció declarando fundada la demanda, otorgando 100 soles a favor de la demandante, que era la madre de la menor, porque la menor no podía defenderse, era menor de edad, incluida la reparación civil, 100 soles incluida la reparación civil. Si eso ya de suyo es deprimente, porque a veces los jueces parece que cuando sentencian fueran ellos los que tienen que pagar los montos en materia civil. Voy al tema de la argumentación jurídica. Miren lo que ocurrió, miren lo que ocurrió. El abogado de
de la parte demandada señaló de que, no, perdón, pidió la nulidad de los actuados, porque señaló de que en otro juzgado, en ese mismo módulo judicial, que es el módulo especializado de familia de San Juan del Lurigancho, Lima Este, se estaba llevando un expediente entre las mismas partes por la misma pretensión y con el mismo informe médico. ¿Qué había ocurrido? Que la demandante había presentado su demanda en dos juzgados distintos. Pero la jueza, y acá sí, si están parados, les ruego que se sienten, no se vayan a caer de espaldas, señaló de que no le iba a dar al abogado la razón a pesar de que la tenía por no haber planteado bien el derecho. Y su argumento fue, usted ha pedido la nulidad, pero lo que debió hacer es deducir una excepción. Por lo tanto, no ha utilizado el remedio técnico procesal adecuado. ¿Y qué es lo que ha conseguido la jueza con esta singular resolución? De que van a darse dos sentencias entre las mismas partes por los mismos hechos, lo cual es infame, que una persona tenga dos sentencias que la favorecen. Pero en el hipotético negado caso de que un juez vea claro, vea agua, y el otro donde el otro ve agua, ve aceite, valga la redundancia, cada una de las partes va a tener una sentencia que le favorece. Cuando lo que debió hacer la jueza es disponer que se acumulen, o sea, los procesos al juzgado que haya prevenido primero, pedir el expediente, ver quién previno primero, o pido el expediente o te doy el mío, o el que esté más avanzado en todo caso, para hablar con mayor propiedad procesal. Y llamar, si quiere, la atención al abogado por equivocarse. Pero el juez debe aplicar el iura novit curia, porque el juez conoce el derecho. Cuando yo le dije eso al juez que estaba a cargo del despacho, porque la titular había sido promovida a sala, me dijo, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vas a hacer? Le dije, sí, eso ya está resuelto, pero te paso la voz por si te llega una visita de juzgado, de control, ¿no? Entonces, ese también es un tema de argumentación jurídica. Flexibilizar, por último, porque todos estos casos que hemos tocado, donde está en juego el interés superior del niño, doctores, son casos humanos, y muchas veces derecho no es justicia. El derecho debe ser utilizado más bien como un puente para llegar a la justicia. Me permito citar al maestro Piero Calamandrei, que decía de que el juez, más que derecho, lo que debe buscar es aplicar justicia. Y citar también al famoso juez Falcone, ¿no? Falcone decía de que el juez debe resolver incluso yendo contra sus propias convicciones cuando así lo considere o considere que sea justo. Y la diferencia entre reglas y principios, ¿no? Lo que decía Robert Alexi. Las reglas, que son mandatos de determinación porque te obligan a hacer o a dejar de hacer algo, y los principios, que son mandatos de optimización. Y acá viene ya el tema de la ponderación, que se debe aplicar. Definitivamente comparto la postura del profesor, del maestro Ferrer Beltrán, de que se debe repensar la prueba ilícita, por lo menos, cuando colisione en temas de derecho fundamental y esté por medio la libertad de un interno o el interés superior del niño. Espero haber tenido llegada con esta conferencia. Soy un agradecido a Dios primero por darme la oportunidad de estar frente a ustedes y espero haber estado a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias y si hubiera alguna pregunta quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor José Julio Goicoechea Elías, por su didáctica y brillante ponencia. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten la mano virtualmente y así poderles dar el uso de la palabra de manera ordenada. También invitarles pues a que escriban sus preguntas en el chat, en caso la hubieran, para leerla y hacérselas saber al ponente. En caso no haya preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. Al parecer no hay preguntas. Bueno, mientras se van animando, doctor, tengo una pregunta.
¿cuáles vendrían a ser entonces los límites de la interpretación del principio de interés superior del niño o no las tiene? Lo que pasa es que el interés superior del niño, Milward, es un concepto abierto. Al contrario, yo más que decir que tiene límites, le quitaría todo límite. En todo caso, como señala el tercer pleno casatorio civil, como señala la Convención de Belén de Pará y como señalan diversos tratados internacionales que ha recogido el Estado peruano y que han sido ratificados además, en cualquier caso donde esté en juego el interés superior del niño, debe primar. Porque los derechos humanos son fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que están por encima de la norma escrita. Pongamos de que hay una norma que mañana dice de que en 1000 horas vas a trabajar 2 horas más y vas a cobrar la mitad. Y esa ley la da el Congreso. Es una ley legal, de acuerdo al órgano emisor, porque la dio el Congreso de la República. Pero es una ley que carece de legitimidad. Y entonces lo que se debe primar, ahora, viendo cómo ha resuelto muchas veces el Tribunal Constitucional, es muy probable que estos casos terminen pues llegando hasta justicia pues supranacional para poder hacer valer esto. Pero los jueces deberían hacerlo. Mira, si en los juzgados de familia, en un caso de alimentos, ¿no? Donde el abogado, por una mala praxis, pide menos del 60%, no habiendo otra carga familiar, y en la apelación cuando viene la señora yo me voy por el 60%, y el especialista me dice, doctor, pero usted todavía me va a pedir 60%, recíbelo, tú no eres juez. Con contarte de que la mitad de los jueces en Lima dicen, no, yo no puedo ir más allá de lo peticionado porque no soy socio de la conquista, pero los otros dicen no, la otra mitad dice no, doctor, usted tiene razón, porque acá está en juego el interés superior del niño. La gran pregunta que habría que hacerse es, ese niño que no se puede defender, ¿tiene la culpa de que el abogado, quiero pensar, porque en este caso incluso el padre le puso el abogado a la madre, que es por desconocimiento y no por intención, quiero pensar, pero esa es la pregunta, ¿eso está por encima del interés superior del niño? Para mí la respuesta es simple, para la mitad de jueces también, pero para la otra mitad no. Y su criterio lo más preocupante es que es válido, porque son pegados a la norma. Pero derecho, como te acabo de explicar o les acabo de decir, no siempre es justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, respondiendo a tu pregunta, el interés superior del niño no tiene límites. Por eso que señala en todo lo que le favorezca. En todo lo que favorezca. Los jueces deben resolver lo más conveniente al menor. Y cierro con esto. Una vez voy con 3 de mis enanas chicas de tercer, cuarto ciclo al despacho de una jueza. Y la jueza, la doctora Marlene, doctor Goicoechea, ¿cómo está? Qué linda sus alumnitas, ¿cómo las engríe usted? A ver, Marlene, le digo, quiero que les hables como hablamos nosotros los abogados. Y disculpen si voy a decir una grosería. Eran niñas de tercer y cuarto ciclo, ¿eh? De pregrado. Quiere que les hable como hablamos nosotros, ya. Siéntense, chicas, porque su profesor me ha dado la autorización. A mí como jueza no me interesa si la madre es prostituta o si el papá vende droga. Acá lo que interesa es con cuál de los dos va a estar mejor el niño. Y si no es con ninguno, pues tomaré otra decisión. Entonces le dije, chicas, eso que han escuchado no lo van a escuchar en la universidad. Y se lo acaba de decir una jueza. Y esto como la serie Misión Imposible. Se borró el contenido del cassette. 7 segundos. Pero ahí está. Muchas gracias, doctor, por su explicación y su respuesta. Bueno, no habiendo más preguntas, hemos llegado a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia su persona, doctor, por contribuir a la difusión y fortalecimiento de conocimientos jurídicos y en este caso en el uso de casos prácticos, ¿no? Finalmente, doctor, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida, doctor. No, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre uno está dispuesto a participar en este tipo de eventos. Decirles, ¿no? Que lean siempre bastante en derecho, porque esta es una carrera muy competitiva, donde si te duermes te pasó el tren y ya no vas a poder regresar a la misma estación. Hay que leer, es una carrera bella, es una carrera preciosa y reitero el agradecimiento a las autoridades del instituto que me han convocado, que han tenido la deferencia de convocarme. Espero que la exposición haya sido didáctica y haya podido llegar a ustedes. Un fuerte abrazo desde Lima y muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga a todos.